Déjeme ahora hacer un enlace en vivo y en directo con Jesús López Almejo, catedrático, escritor y sobre todo analista y amigo de la casa, aquí en Sin Censura. A Chuy López Almejo lo saludo hasta Tijuana, Baja California, una Tijuana convulsionada. Mi querido Jesús, tú eres catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California ahí en Tijuana y seguramente estás al pendiente del tema de esta caravana de migrantes centroamericanos que ha provocado las tensiones, y quiero que me des tu opinión acerca de esto que está ocurriendo luego de que el gobierno de Donald Trump, las autoridades estadounidenses lanzaran incluso proyectiles con gases lacrimógenos hacia suelo mexicano. Te mando un abrazo, hermano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenos días. Pues, nuevamente muy contento de participar en tu programa y de llegar a tu audiencia en Estados Unidos y en México y en cualquier parte del mundo donde te escuchan a través de tu plataforma. Bueno, mira, te cuento que el tema efectivamente de la caravana migrante ha sacudido las cifras de por lo menos 5 países, el mismo Honduras, El Salvador, Guatemala, México y Estados Unidos, pero justamente como es en Tijuana, Baja California, la ruta que eligió la mayor parte de la caravana migrante, algunos otros en Tecate y otros en Mexicali, pero la mayoría en Tijuana, Baja California, justamente ante la posición del gobierno estadounidense, primero, de no permitir la entrada de aquellos migrantes que intentan hacerlo, digamos, como decimos coloquialmente, a la brava, y por supuesto de rechazar el asilo a la mayor parte de las peticiones, pues se está armando un cuello de botella. Este cuello de botella nos lleva a que se asienten en Tijuana un aproximado de entre 7,000 y 9,000 migrantes. Y eso, por supuesto, tiene pues muchos retos y muchas complejidades, porque nos remite a la pregunta de quién se tiene que hacer cargo de los migrantes, si los organizadores hondureños y centroamericanos que los trajeron hasta acá, y las organizaciones civiles pro migración de aquí de Tijuana, que son parte de la sociedad civil organizada, o si qué nivel de gobierno, el del gobierno municipal, el gobierno federal o el gobierno estatal. Por otro lado, también surge el cuestionamiento de hasta dónde el gobierno de Estados Unidos tiene la obligación de apegarse a las convenciones internacionales que obligan a un país a recibir en calidad de asilados a aquellos, digamos, solicitantes extranjeros que cuya vida está en peligro a través de la violencia en sus países de origen, y que en lo que se resuelve sus casos uno por uno se ve obligado a designarlos o otorgarles un lugar seguro para que mientras dura su proceso de asilo, de petición de asilo, pues digamos salven la vida. Qué bueno que mencionas esto, Jesús, porque muchas personas, con justa razón o no, están molestas con los centroamericanos que llegan en la caravana, pues porque les ha afectado el negocio, porque les ha cambiado su vida cotidiana, pero aquí el responsable del cuello de botella es el gobierno de Estados Unidos, porque si hubiera voluntad, estas personas ya hubieran estado procesando sus casos de asilo y de plano hubieran sabido si entran o los regresan y no estuvieran ahí deambulando por las calles de Tijuana o esperando con sus familias en Tijuana, Baja California, ¿no? Híjole, mi querido Vicente, mira, con todo lo crítico que tú me conoces, que yo he sido del gobierno de Estados Unidos en diferentes momentos que me has entrevistado, y también me conoces que trato de ver como las escalas de los grises y no veo las cosas en blanco y en negro. Y al respecto te puedo decir que yo veo como varios responsables. Mira, primero que nada, pues los gobiernos de los países centroamericanos que no han hecho nada por paliar la violencia, por paliar la corrupción y por paliar la situación de inseguridad en la que viven estos migrantes de la caravana, y en general las poblaciones de sus países. En segundo lugar, efectivamente, otra parte de la responsabilidad es el gobierno de Estados Unidos, que ha desestabilizado política y económicamente los países centroamericanos y luego no se ha hecho responsable justamente de las consecuencias sociales, políticas, económicas, pero principalmente sociales, que tienen sus intervenciones en Centroamérica. En segundo lugar, también hay una política muy declarada desde que era candidato del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y actualmente, digamos, lo sigue promoviendo. Necesita pretextos y necesita argumentos muy sólidos para justificar el por qué el Partido Demócrata tiene que ayudar al Partido Republicano a aprobar una serie de recursos extraordinarios para la construcción del muro, que dicho sea de paso, Donald Trump quiere construir, o por lo menos mediáticamente lo quiere mantener presente,
para ahora que se acerca, digamos, su reelección presidencial dentro de 1 año y medio, más o menos. Para Trump es oro molido el que haya un digamos, conflicto, pero que además que permanezca en los medios, porque como hemos visto, Donald Trump no le habla a todo el pueblo estadounidense, le habla a su núcleo duro de votantes, a los cuales les prometió que iba a construir un muro en la frontera sur con México, y como la migración mexicana se ha reducido, porque técnicamente cuando se fue securitizando la frontera, los mexicanos que estaban de qué lado se quedaron allá. Los mexicanos que estamos en la frontera, pues cruzamos habitualmente 1, 2, 3 veces por semana, y luego tenemos un sector importante de migrantes transfronterizos que van y vienen, trabajan en San Diego, duermen en Tijuana o viceversa. Técnicamente la situación se había normalizado al punto de que ya no era necesario construir este famoso muro. Sin embargo, por otro lado, ¿qué argumento le da, digamos, la justificación a Trump para que pueda seguir impulsando que se gasten cantidades extraordinarias de dinero, digamos, hablando de 10, 15, 20 mil millones de dólares para un muro que era innecesario? Bueno, pues necesitaba un elemento disruptor, y este ha sido justamente el de la caravana migrante. Entonces, mira, irónicamente, Vicente, ahora está lloviendo en Tijuana y parece que en los próximos 2 días seguirá lloviendo. Irónicamente, desde unos 7, 8 años llegan 250,000 migrantes a México, centroamericanos, de manera silenciosa, solos por el país y acechados por los polleros y por los policías corruptos, por un lado, de México y los otros países centroamericanos, y también de albergues bien intencionados como el FM4, las patronas en Veracruz, etcétera, ¿no? Sobre todo de la Iglesia Católica, que son los que más apoyo les brindan a su paso por México. Sin embargo, lo que se ha convertido en elemento disruptor es que ahora llegan en grupo para visualizar justamente el problema de los retos que pasan en su tránsito por México. Es justamente el pretexto que Donald Trump necesitaba para justificar la petición de la construcción del muro. Y con esto cierro la idea. El domingo pasado, hablando de quiénes son los responsables, también los organizadores de una valga la redundancia, una organización que se llama Pueblos Sin Fronteras, a la que se le vincula con un personaje muy importante en Estados Unidos, George Soros, técnicamente han estado engañando a las personas, diciéndoles que simplificándoles la idea de que cruzar Estados Unidos era relativamente sencillo, cuando todo el mundo sabemos que si hay un país complicado para acceder, pues es el mismísimo Estados Unidos. Entonces muchos se compraron la idea de que por posicionarse en Tijuana se iban a abrir las puertas de Estados Unidos, y eso ha generado una gran desilusión en muchos de los migrantes que he estado entrevistando durante la semana. De hecho, el gobierno mexicano ha estado ayudando a algunos a la repatriación asistida de manera voluntaria. Ayer salió ya el primer avión de la Policía Federal, un avión Boeing, con destino a Centroamérica, justamente para que aquellos centroamericanos que necesiten regresarse y no estar siguiendo en condiciones inhumanas aquí en Tijuana, pues se regresaran. Entonces, muchos de estos han intentado por la fuerza entrar a Estados Unidos. Eso le dio el argumento perfecto a Donald Trump para cerrar la frontera, para militarizar la frontera, y en automático se cerró la frontera 5 horas en San Isidro, Tijuana. Y mira, Vicente, lo irónico de esto es que se perdieron más o menos $1 millón por cada hora que estuvo cerrado nada más este puerto fronterizo. Si nos pusiéramos a pensar que con $1 millón se podía haber asistido a esta caravana, pero luego que el argumento de que por la presencia de la caravana se cierra justamente la frontera y se pierden este dinero, al final es una relación de perder, y el único ganador es aquel que siempre ha insistido que la frontera sur es un peligro, es un poco de inestabilidad y hay que cerrarla. ¿Sí me explico? ¿Qué te dicen tus estudiantes, Jesús, la gente con la que platicas? ¿Están a favor, en contra de la caravana? ¿Entienden la magnitud de esto? Porque mi punto es que si los miembros de la caravana fueran los criminales que muchos han tratado de pintar de estas personas que vienen de Centroamérica, pues no hubieran cruzado México caminando como pudieron para llegar a Tijuana. Ya hubieran hecho sus fechorías en México, ¿no? Bien o mal, irresponsablemente o no, estas personas están ahí intentando cruzar a Estados Unidos. Y tristemente, en el fuego cruzado de este flujo, de este éxodo de Centroamérica buscando llegar a Estados Unidos, pues están afectados
de alguna manera, si lo quieres poner, afectados los mexicanos, en su mayoría pues los de ciudades fronterizas como lo es Tijuana, ¿no? Pero creo que aquí es responsabilidad de todos tener un poquito más de información para generar una opinión. Claro. Fíjate que yo estoy gratamente sorprendido con la opinión de los estudiantes, sobre todo los de la Autónoma de Baja California, que han mostrado una faceta muy solidaria y justamente han hecho una labor de concientización de los que no tienen la oportunidad de venir a las universidades. Y justamente tiene que ver con estos principios que tú hablas. De hecho, se han encargado también de difundir este mensaje que los expertos independientes de la ONU han expresado en cartas dirigidas a los gobiernos de Guatemala, México y Estados Unidos, en lo tocante a los derechos humanos, al libre tránsito, etcétera, etcétera, y a que en todo momento se garantice la seguridad de los migrantes. Yo te había comentado en una entrevista anterior que una cosa que caracterizaba a la ciudad de Tijuana era que había sido construida por migrantes y que por lo tanto el espíritu de la gente promedio, de la gente de a pie, pues era muy solidario. Y de hecho Tijuana a nivel nacional es la ciudad o la zona metropolitana que más casas de apoyo a migrante tiene, justamente por su naturaleza. En ese sentido, efectivamente, lo que han estado tratando de hacer es combatir primero la narrativa xenófoba de las autoridades locales, del presidente Gastelum, del gobernador Kiko Vega, que prácticamente esto les ha venido también a servir a ellos, porque tú sabes que los discursos polarizantes desvían la atención y sus propios, digamos, problemas de administración en el nivel local y en el nivel estatal, pues de alguna manera hacen que la gente voltee a ver el tema de la caravana como si fuera su principal reto y amenaza, cuando en realidad desvían la atención de sus propios problemas. Pero claro, lo que tú me preguntas es muy importante. Los estudiantes, la comunidad, digamos, informada de Tijuana, siguen la misma tónica, y la tónica es de no permitir que se genere una crisis humanitaria. Por lo tanto, ha habido mucha solidaridad hacia el tema de la caravana migrante. ¿Podemos decir que es una crisis humanitaria en estos momentos? Yo creo que no, pero creo que no estamos muy lejos. Sobre todo porque ahora el gobierno de Trump pues se ha manejado mucho en los medios, que ha condicionado a México cosas del acuerdo comercial a que se convierta en el tercer país seguro para aquellos migrantes que soliciten asilo y en lo que se resuelve su caso. Cuando las convenciones internacionales dicen que quienes tienen que recibirlos es el país al que le solicitan asilo. Claro. ¿Me explico? Le quiero ofrecer una disculpa a las personas que están viendo y escuchando esta entrevista en Sin Censura. Si por ahí escuchan a un lindo perrito, primera vez en mi vida que me hospedo en un hotel y que escucho mascotas. Está fuera de mi control, no sé de dónde venga, pero porque no es de tu parte, ¿no, Jesús? No, acá estamos en un salón. Muy bien, te ofrezco una disculpa y le ofrezco una disculpa a las personas que están viendo y escuchando Sin Censura. Si por ahí perciben los ladridos de un pequeño cachorro, pues no sé de dónde provengan, pero ya hablaremos con la gerencia de este hotel. Oye, mi querido Jesús, ya que estamos hablando de estas cosas, ¿qué piensas? ¿Que Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray se van a bajar los pantalones, le van a entregar la orden del Águila Azteca al yerno de ese presidente responsable también de esto que está ocurriendo y que está afectando a México, de en ese entonces candidato que escupía veneno contra los mexicanos y que fue recibido con bombos y platillos en Los Pinos? Van a premiar, a distinguir a Jared Kushner, el yerno de Donald Trump. Dame tu opinión. Híjole, Vicente, cuando Donald Trump era candidato y yo escuché que venía a Los Pinos, pensé que era una broma y después vino. Cuando después leí que se iban a reunir Enrique Peña Nieto ya cuando Trump era presidente, a pesar de las humillaciones de Trump a Peña Nieto, y Peña Nieto no tuvo el coraje de cancelar, ¿no? Porque había un condicionamiento de que México aceptara pagar el muro, y Peña no lo hizo, pensé que era una broma y sucedió. Y cuando leí la noticia hace unos 3 o 4 días de que el gobierno mexicano estaba entre Videgaray y el presidente de la República, que afortunadamente ya se estaban pensando otorgarle la orden mexicana del Águila Azteca al yerno de Donald Trump, pensé que era una broma y lo volvemos a confirmar. Y entonces me puse a pensar que
Peña Nieto representa el gobierno de las cosas surrealistas. Y me explico. Mira, esta orden mexicana del Águila Azteca es la más alta distinción que se les otorga a los gobiernos extranjeros en México porque hayan hecho servicios prominentes a la nación mexicana o hayan tenido contribuciones a la humanidad. Pero también se da como reciprocidad a otras distinciones que los gobiernos extranjeros les otorgan a nuestros servidores públicos. Por ejemplo, cuando México va a España y el rey de España o el presidente español le otorga una condecoración al gobierno mexicano, entonces el gobierno mexicano en reciprocidad la otorga. Pero si no es el caso, no se justifica. ¿Por qué? Porque básicamente esta orden mexicana, desde que fue creada allá en el año 1933, justamente como un premio dado a gobiernos extranjeros por servicios humanitarios, encontró, digamos, el rango de aquellas otras medallas que se dan a mexicanos, como la condecoración Miguel Hidalgo o la medalla Belisario Domínguez. O sea, tienen que ser personas de alta calidad humana, de alta especialización en temas y que hayan contribuido a la humanidad, pero principalmente a la nación mexicana. Mira, ve el tipo de personalidades que han recibido esta distinción. Por ejemplo, Dwight Eisenhower, que después se convirtió en presidente de Estados Unidos, Walt Disney, por ejemplo, el rey Felipe VI, el rey Juan Carlos, Mario Vargas Llosa, Nelson Mandela, Joan Manuel Serrat, entre otros famosos, José Mújica, ya sin ser presidente de Uruguay, César Chávez, histórico líder hispano en Estados Unidos. Pero con Peña Nieto, digamos, esto empezó a perder valor desde que en el año 2016 otorgó esta condecoración al rey bin Salman Abdelaziz de Arabia Saudita, uno de los países más acusados de violar los derechos humanos en el mundo. Y bueno, pues tú de toda esta clasificación que te dije, ¿tú en dónde ubicas o en dónde te justifica, digamos, la contribución del yerno de Trump hacia México? Pues no hay. Es surrealista, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que los libros que leyó en su vida Enrique Peña Nieto son de Salvador Dalí o algo por el estilo. El Chapo. Te escucho, Jesús. Sí, decía que como no se justifica porque este señor no es ni funcionario diplomático, ni es presidente de Estados Unidos, ni ha hecho... Bueno, Luis Videgaray lo estaba escuchando ayer en un programa de televisión aquí en México, que justificaba que gracias a este señor, a su intermediación, no se había caído el Tratado de Libre Comercio y que hubiera representado una pérdida de millones de dólares tanto para estadounidenses como para mexicanos que se benefician del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, no hay pruebas de ello. La única prueba es el argumento que da el mismo Luis Videgaray, que como tú mismo lo has podido constatar a lo largo de la historia de estos años, pues muchas cosas no se sostienen por sí solas, ¿no? O sea, es un mentiroso, pues. Entonces, si su palabra es la única evidencia de que Kushner fue un gran protagonista para que no se cayera el Tratado de Libre Comercio, me parece que no se justifica esta condecoración, porque yo no conozco que este señor haya hecho nada por la humanidad, ni conozco ninguna contribución probada a la nación mexicana. Para cerrar, mi querido Jesús, y agradecerte, estamos platicando en vivo y en directo con Jesús López Almejo, catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California, escritor, analista, pero sobre todo amigo de la casa aquí en Sin Censura. Háblame de la Semana de la Solidaridad con Palestina, porque en medio de esto de el llamado a ser solidario con el migrante, creo que cae como anillo al dedo también hablar de la solidaridad con el pueblo palestino al otro lado del mundo. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo debe de entender el mexicano? Dame tu opinión. Así es, queridísimo Vicente. Pues mira, hoy justamente esta llamada es muy especial en este día 29 de noviembre del 2018, porque justamente hace 71 años, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprobaba la histórica resolución 181-2, que también se le conoce el Plan de Partición de la Palestina Histórica, que dio vida al nacimiento de un Estado judío al lado de un Estado árabe. Pero solamente se cumplió la primera parte de la resolución, es decir, la creación del Estado judío, pero no la del Estado árabe. Entonces, en el marco de las violaciones reiteradas al marco jurídico internacional que lleva a cabo Israel sistemáticamente para evitar la creación de un Estado árabe al lado de Israel, en 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió que se observara anualmente, el día 29 de noviembre,
como Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. Desde entonces, cada año en este día, hay una llamada de atención sobre el hecho de que la cuestión palestina no se ha resuelto y de que los palestinos no han obtenido los derechos inalienables reconocidos por la misma Asamblea General, como el derecho a la libre determinación sin la injerencia extranjera, tomando en cuenta que los israelíes en Palestina son extranjeros. También se demanda el derecho a la independencia de Palestina y a su soberanía nacional. Y por otro lado, es un recordatorio para que los gobiernos y la sociedad civil del mundo, Vicente, contribuyan para que se resuelva el asunto justamente de la ocupación israelí en Palestina y que de una vez y por todas Israel permita que Palestina emerja como una nación independiente. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, justamente están personajes del más alto nivel celebrando este día y dando, digamos, siendo oradores, por ejemplo, el secretario general de Naciones Unidas, el presidente de la Asamblea General, el presidente del Consejo de Seguridad, que son los principales órganos de las Naciones Unidas, los más importantes, digamos, organización mundial. Y bueno, básicamente te cuento que Naciones Unidas da la instrucción para que todos los centros y servicios de información de las Naciones Unidas pongan a disposición de gobiernos o de universidades o de organizaciones de la sociedad civil actividades para que justamente mantengan el recordatorio de la memoria histórica de los derechos del pueblo palestino. Entonces, sí, me parece que en términos de legitimidad de la que hablábamos en entrevistas anteriores, los palestinos, digamos, han ido ganando terreno con la aprobación de la Asamblea General de este día como Día de la Solidaridad con ellos. Pues mi querido Jesús, me da mucho gusto saludarte, escuchar, aprender, debatir incluso contigo, y ojalá que nuestra gente también aprecie estos segmentos que estamos teniendo contigo en vivo y en directo desde Tijuana, en este tiempo que nos das durante tus labores en la Universidad Autónoma de Baja California para compartir tu conocimiento, tu experiencia con la gente que ve y escucha sin censura. Yo te mando un abrazo y mi reconocimiento, como ya lo sabes. Muy agradecido, Vicente, te mando un abrazo y bueno, les deseo mucho éxito en la cobertura de cambio del presidente de la República, que todo vaya bien y pues muchas gracias por prestarnos su plataforma para compartir con tu público. Claro que sí, mi querido Jesús López Almejo, hablando con nosotros sin censura aquí, usted lo escucha y bueno, pues continuamos con más información sin pelos en la lengua.